Bueno, mi nombre es María Inés Pachecoy, trabajo en mejoramiento de arroz dentro del grupo de cultivos extensivos de la experimental INTA Corrientes. Bueno, el arroz es un cultivo muy importante para la provincia de Corrientes. Corrientes es la principal provincia productora de todo lo que se produce en Argentina. Dentro de los cultivos extensivos es sin lugar a duda el más antiguo. Tiene más de 100 años de producción en Corrientes. El 50% del arroz que se produce en el país se produce en nuestra provincia. Son casi 100.000 hectáreas de producción de arroz. Básicamente del tipo largo fino, que es un arroz que cocina suelto, que tiene una relación largo-ancho de 3:1. También hay una pequeña proporción de producción en cuanto a superficie de lo que se llama largo-ancho, que si bien se produce menos, es el que tiene preferencia al momento de consumirlo. Se usa básicamente para guisos, para arroz con pollo, que es comida como muy local, por el tipo de grano y por ciertas características que tiene ese arroz. Es un arroz que es 2:1 la relación largo-ancho, que es mucho más glutinoso, se pega un poco más y por eso se usa mucho para lo que son guisos, arroz con pollo, todo ese tipo de comidas, básicamente. Bueno, yo soy Vicente Núñez, hace 35 años estoy trabajando en arroz en el INTA Corrientes y acá vamos a hacer un proceso de elaboración con la maquinita que dura 1 minuto 15 en cada elaboración y el proceso va a ser primero descascarado, luego vamos a hacer el pulido y en tercer paso vamos a hacer la separación de grano entero y quebrado. Bueno, acá pasamos por el descascarador, son 2 rodillos de goma que descascaran el arroz y sale el arroz integral. Y ahora vamos a pasar al pulido. Acá podemos observar el arroz pulido y lo afrecho por otro lado, en otra bandejita. Bueno, ahora vamos a separar el entero del quebrado. Lo vamos a depositar en la bandejita y lo introducimos en la máquina. Y ahí comienza el separado. Y acá vemos la separación, el entero y el quebrado. Después de hacer el proceso de elaboración del arroz y llegar hasta el arroz blanco, que es el que uno finalmente ve en la góndola, el proceso siguiente para determinar calidad que sigue es ver qué tan transparente es el grano, qué tan translúcido, qué tanto panza blanca tiene, porque todo eso hace a la calidad y a cómo cocina después el arroz. Esa calidad tiene mucho que ver con quién vaya a consumirlo, porque es subjetiva y depende de cada uno. En nuestro caso se busca en este largo fino que sea bien suelto y bien transparente, y eso es lo que miramos acá. Acá lo que miramos es otra parte de la calidad del grano que tiene que ver con qué tan transparente, qué tan translúcido es y qué tanta panza blanca presenta, que es esa mancha blanca que se ve ahí, que lo que hace es que por ahí el grano quiebre mucho más, tiene que ver con cómo se acomoda el almidón adentro del grano y es un factor indeseable de calidad. Lo ideal es un grano así.